Estudios La Granja y la Ruta de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y la empresa chilena Da Passengers. El seminario de hoy busca compartir diferentes perspectivas por parte de especialistas, diferentes especialistas de China y Latinoamérica sobre el sistema de innovación y emprendimiento de la Gran Bahía, considerado el nuevo hub mundial de innovación y tecnología de China, que apunta a competir con Silicon Valley en California. El día de hoy nos acompañan dos speakers. Francisco García Lara, cónsul adscrito de Perú en Hong Kong, y Frederick Breivik, gerente de desarrollo comercial en Shenzhen Valley Ventures. Al término de la presentación, dispondremos un par de minutos para que ustedes puedan compartirnos sus consultas y o preguntas. Antes de iniciar el seminario, quería recordarles, puedan ustedes renombrar sus usuarios para poder emitir los certificados correspondientes por su participación. Nuevamente, en nombre del CIE China Latam, les agradecemos su participación y voy a iniciar con la introducción de Francisco García Lara, cónsul adscrito de Perú en Hong Kong. Francisco es antropólogo, posee 3 maestrías en estudios internacionales, antropología y etnología, y diplomacia en relaciones internacionales, tanto en París como en Perú. Francisco nos brindará algunos alcances de la posición de Hong Kong en este nuevo proyecto de la Gran Bahía. Francisco, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Te cedo la palabra. Francisco, ¿no logras escucharnos? Ahora sí, lo que pasa es que no podía desactivar el mudo. Ya, sí, listo, discúlpame. Adelante, te Listo, escuchamos. muchas gracias por la introducción. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y ya, no sé si estoy compartiendo la pantalla correcta. Sí, Francisco, correcto. ¿Sí? Solo te faltaría colocarte en modo presentación, nada más. Ya está. Ok, ya, perfecto. Listo, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por la invitación para participar en este webinar. Bueno, como ya lo han mencionado, yo soy cónsul adscrito de Perú en Hong Kong. Asumí funciones el año pasado, 2020. Bueno, llegué a Hong Kong en 2019 a finales del año y ya voy 2 años aquí en Hong Kong. Así que, bueno, como lo he mencionado, yo tengo la formación de antropólogo, así que he intentado dar, digamos que he intentado poner algunas premisas de mi base antropológica en mi presentación. La he denominado alcances de la posición. Perdón, voy a retirar esto. Ya. Alcances de la posición de Hong Kong en el proyecto de la Gran Bahía, del área de la Gran Bahía. Discúlpenme un segundito, tengo una dificultad, no puedo cambiar de diapositiva. No te preocupes, Francisco, te esperamos. Todavía no hay avances en la presentación. Ya está. Ya, listo. Listo. Entonces, bueno, como les había comentado, creo que mi formación como antropólogo me invita, digamos, para poder entender la sociedad actual de Hong Kong. He integrado algunos elementos históricos de la formación de cómo está constituido Hong Kong en estos días, de cómo se constituyó como región administrativa especial y de cómo a raíz de estas transformaciones históricas que ha tenido Hong Kong,
existe ahora el sistema o el principio denominado un país, dos sistemas, bajo el cual Hong Kong se encuentra en este momento desarrollando. Como todos ustedes sabrán, Hong Kong durante algunos años, bueno, los más recientes, a partir de 2019, ha tenido algunos problemas de inestabilidad política, de protestas, y que a ello le ha seguido los efectos negativos también de la pandemia de COVID-19. Una vez que explique esto, voy a introducir algunos objetivos de Hong Kong dentro del proyecto de la Gran Bahía, y luego pasaré al lado un poco más práctico para mencionarles algunas oportunidades que ofrece Hong Kong dentro de este proyecto. Bueno, entonces, estos elementos históricos, Hong Kong, bueno, a través de su historia, ha pasado por diferentes etapas de colonización en las cuales, por ejemplo, China o la Gran Bretaña han tenido jurisdicción sobre este territorio. Si remontamos hasta 1842, luego de la Guerra del Opio, Hong Kong es cedido al gobierno de Gran Bretaña por el gobierno de China a título perpetuo para ser manejado por el gobierno de Gran Bretaña. Luego, en 1898, luego del Tratado de Nanjing, tenemos la Convención de Hong Kong de 1898. Esta convención cambia el paradigma de la posesión del territorio de Hong Kong, y esa noción de perpetuidad cambia a una noción temporal. Hong Kong es cedido por el gobierno de China al gobierno de Gran Bretaña por 99 años. Estos 99 años normalmente, bueno, terminaron en 1997, y en esta tercera etapa se crea la noción de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que ya es administrada por la República Popular China, y que en consecuencia mantiene un espíritu, digamos, híbrido, porque los esfuerzos diplomáticos de la Gran Bretaña lograron de que entre las negociaciones entre la República Popular China y el gobierno de la Gran Bretaña pudieran generar este sistema doble en el que el interés primordial de Gran Bretaña fue mantener los intereses económicos, las inversiones, no solo de Gran Bretaña, sino de otros países en el territorio de Hong Kong. Entonces, en este camino, en 1984, ambos países suscriben una declaración conjunta mediante la cual se inscribe, se plasma esta idea de mantener un sistema doble, híbrido, en el cual se pueda mantener cierta apertura económica y a la vez también se mantenga la soberanía de la República Popular China. Entonces, en ese sentido, a partir de 1997, la ley básica de Hong Kong, en su primer artículo, menciona de que la región administrativa especial de Hong Kong es parte inalienable de la República Popular China. Y el espíritu que mantiene el país, un país, dos sistemas, es mantener una unidad nacional dirigida hacia China, una integridad territorial, en aras de la prosperidad y estabilidad de Hong Kong. A raíz de ello, bueno, las protestas originadas en 2019 generaron inestabilidad política, social, económica, que justamente luego de esta inestabilidad política se sucede la pandemia de COVID-19. Justo yo llegué en un periodo de transición entre el fin de las protestas y el inicio de la pandemia. Es cierto que a raíz de estas protestas, en julio de 2020, se promulga la ley de seguridad, una nueva ley de seguridad para Hong Kong, y digamos que ahora en Hong Kong se vive cierta estabilidad social, política, económica, y que las instituciones del gobierno vienen trabajando para poder fortalecer esta estabilidad. No obstante, es notorio y existe las personas que, si entre los participantes hay personas que viven en Hong Kong, es claro también de que a pesar de que existe esta estabilidad, entre comillas, también se puede sentir en muchos casos que el clamor popular
que fue grande durante las protestas, aún continúa, ¿no? Y hay, por ejemplo, entre algunas decisiones del gobierno, hay mucha reticencia, no solamente entre algunas políticas económicas, sino también algunas políticas que se han dictado para poder menguar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. Entonces, en ese marco político, territorial de la región administrativa de Hong Kong, hubieron efectos negativos a partir de 2019. Entre algunos datos importantes de Hong Kong, voy a mencionar, por ejemplo, a partir de 2019, el cuadro que ven, el PBI de Hong Kong hacia 2019 tuvo un crecimiento bastante apreciable. Pero a partir de 2020 y en 2021 también se ha registrado una caída abrupta, ¿no? Entonces, de 2020, que fue de 346 mil millones de dólares, en 2021 se ha registrado 320 mil millones de dólares para el PBI. Es decir, de 2019 hacia 2020, el PBI sufrió una caída de 5.8%, y lo cual también se viene proyectando a raíz de las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Entre otros datos, Hong Kong tiene un PBI per cápita bastante alto, es de 45 mil dólares aproximadamente. El tipo de cambio es más o menos estable. Un dólar hongkonés, un dólar americano se puede cambiar por aproximadamente 7 dólares, 7 a 77, 78 dólares de Hong Kong. Su coeficiente Gini es bastante alto. Sabemos que el coeficiente Gini nos explica la desigualdad de acceso a los recursos. Entonces, un cero es el cero es una perfecta igualdad y el 1 es una perfecta desigualdad. Entonces, Hong Kong está superando la mitad. Entonces, luego, la población debajo de la línea de pobreza es del 19.9%. Las lenguas oficiales son el cantonés, el mandarín y el inglés. Mantienen una inflación aproximada de 2.9% aproximadamente. Tienen una deuda pública de 0.1% de su Producto Bruto Interno y una tasa de desempleo de 5.2%. Es decir, que a raíz de las protestas y las consecuencias de la pandemia, Hong Kong aún viene atravesando un periodo de recesión económica. Una de las consecuencias más negativas que trajeron las protestas, en 2018, Hong Kong fue catalogado como la ciudad de mayor receptividad turística del mundo, registrando 29.827.200 turistas llegados a Hong Kong. Durante la primera mitad del 2019, aún Hong Kong conservaba esta importancia para el turismo y se registraron durante todo el año 26.7 millones de turistas. No obstante, en la segunda mitad, las protestas comenzaron en junio, la segunda mitad hubo una caída del 43.7% según la Junta de Turismo en Hong Kong. Y como vemos en el cuadro de turistas llegados, tenemos en la línea amarilla, por ejemplo, los turistas provenientes de China continental. Es cierto de que hubo una gran caída. Hong Kong acogía muchísimos turistas provenientes de China continental, pero existía una gran sensación de malestar de los turistas chinos porque era notoria y se podía sentir la negativa hacia su llegada, ¿no? Hong Kong tenía una gran apertura al turismo chino, porque incluso había como un tipo de turismo de gasto. Muchos turistas chinos llegaban directamente a los centros comerciales más grandes de Hong Kong a hacer compras. Y son compras que normalmente de productos de lujo, entre ropa, relojería y joyería, que significaba bastante para Hong Kong. Entre otras caídas del turismo de Hong Kong, bajó bastante el turismo de la compra de lujo, por ejemplo.
Bueno, la siguiente condición negativa y que vivimos en este momento en esa situación es la pandemia. Si bien es cierto, la pandemia también ha traído mm, nuevas ideas de emprendimientos, como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones, seguimiento de GPS, seguimiento de casos, también ha conllevado el cierre prácticamente total de Hong Kong. Y ciertamente ahora se vive, Hong Kong es prácticamente una burbuja, como lo pongo ahí. Entonces, entre esas consecuencias negativas, prácticamente ya no hay vuelos ni de conexión hacia Hong Kong, ni que vengan directamente hacia Hong Kong. También se han cerrado las puertas a los turistas porque Hong Kong solamente está permitiendo el ingreso de residentes permanentes o de personas que cuenten con una visa de negocios o en general solamente residentes permanentes, ¿no? El turismo prácticamente se ha cerrado. Ayer, en la presentación de los dos colegas, entre ellos mi esposa, presentaron las características generales del área del proyecto de la Gran Bahía. Ciertamente es un proyecto enorme que significa muchísimo dinero y que también significa una gran inversión humana, logística. Más o menos alcanza a 86 millones de personas. El área territorial es de 56.000 kilómetros cuadrados y el PBI que alcanza todo el área de la Gran Bahía es superior a mil millones de dólares, ¿no? Ahora, bueno, el PBI per cápita es menor que el de Hong Kong en sí, porque el de Hong Kong puede alcanzar a 45.000 dólares per cápita. En general, el de la Gran Bahía alcanzaría 23.000 dólares aproximadamente. Ahora, me he remitido a algunos documentos que se han suscrito para poder formular el proyecto de la Gran Bahía. He revisado el acuerdo marco que se suscribió en 2017 y este acuerdo marco, quizás su característica más interesante es que delimita los objetivos de cada área geográfica, ¿no? Entonces, para Hong Kong, los objetivos precisos que tienen que ver con su tradición de polo financiero, logístico, son, por ejemplo, consolidar y mejorar su estatus como centro financiero internacional, de transporte y de centro de comercio internacional. Fortalecer su estatus como centro internacional en la gestión de activos, promover el desarrollo de los servicios profesionales, innovación e industrias tecnológicas, establecer un centro de servicios para la resolución de disputas legales internacionales en la región del Asia-Pacífico. Debemos recordar que Hong Kong también es miembro, también es economía miembro de APEC, así como la región administrativa especial de Macao, que también tiene un sistema similar al de Hong Kong. Claro que en mi opinión, Hong Kong ha sido la economía más golpeada dentro del grupo geográfico que integra la Gran Bahía. Para Hong Kong. Hace un tiempo tuve la oportunidad de reunirme con yo y el cónsul general del consulado del Perú. Nos reunimos con el presidente de Invest Hong Kong y claramente el interés que tienen ellos no es tanto el promover la inversión hongkonesa hacia afuera, sino es promover que los demás países, el resto de países, inviertan en Hong Kong. Dado que también es una respuesta al estado de recesión que vive esta región administrativa. Entonces, ellos han diseñado programas que promueven en el marco del proyecto de la Gran Bahía, promueven desarrollar sus puntos más fuertes. En este caso,
Hong Kong es conocido por su logística, el trabajo en transporte, turismo, educación, innovación y tecnología, arte, cultura, servicios médicos, entre otros. Pero entre todos ellos he querido resaltar el tema de la educación. El modelo educativo hongkonés es muy interesante, sobre todo porque tiene un impulso muy grande de su gobierno. El gobierno hongkonés ha venido incrementando su presupuesto año tras año. Entre el 2013 y 2021 ha elevado su presupuesto en educación de 76.000 millones de dólares hongkoneses a 110.000 millones de dólares hongkoneses, es decir, más o menos el equivalente de 10.000 millones de dólares americanos a 14.000 millones. En 2020, dicha inversión correspondió a 20.6% del gasto total del gobierno y el 3.9% de su PBI. Es decir, su inversión en educación es altísima. Y justamente por ello es que las 6 universidades de Hong Kong se encuentran entre los rankings más importantes del mundo. Me he basado fundamentalmente, y creo que son gozan de bastante credibilidad, las 3 sociedades consultoras, que son la QS World University Rankings, la Times Higher Education, ambas del Reino Unido, y la Academic Ranking of World Universities, que está basada en Shanghai. Pero digamos que estos rankings apuntan a que las universidades hongkonesas están bien posicionadas a nivel internacional. La más importante y que ocupa los mejores puestos es la Universidad de Hong Kong, que en 2020 estuvo en el puesto 35, en 2021 descendió 3 puestos para posicionarse en el puesto 39. Luego tenemos a la Chinese University, que estuvo en el 57 y subió al 56. La Hong Kong University of Science and Technology, que en 2007 estuvo mejor posicionada en el puesto 47 y 2021 en el puesto 56. El resto de universidades están fuera del top 100, digamos, pero igual gozan de bastante prestigio y van escalando. Por ejemplo, en el caso de la Hong Kong Baptist University, que en 2020 estuvo del 401 al 500 y en 2021 subió a los 300, entre los 350 a 400 mejores universidades del mundo. Ahora, el tercer indicador, el primero, el presupuesto. Hong Kong invierte muchísimo en su educación, apuesta mucho por sus universidades y también apuesta mucho por, otorga muchísima importancia a las pruebas internacionales para colocar a sus estudiantes en las mejores posiciones. Entonces, en las pruebas PISA, Hong Kong, por ejemplo, en 2018, estuvo ubicado entre los mejores puestos del mundo. Ocupó el 4.º puesto en comprensión lectora, el 4.º puesto en matemáticas y el 9.º puesto en ciencias. Entonces, a mi entender, este rubro, este aspecto del sistema hongkonés, su educación es base del resto de programas que están promoviendo en el marco no solo de la Gran Bahía, sino que también integrando el de la Franja y la Ruta. Por ejemplo, en el marco de la Gran Bahía, Invest Hong Kong ha desarrollado el programa de Sister School Scheme. También promueven mucho los intercambios estudiantiles, el intercambio de experiencias. En este caso, por ejemplo, el de escuelas hermanas, buscan promover el intercambio entre estudiantes de colegio y de universidades dentro de la región de la Gran Bahía, dentro de las áreas del área geográfica de la Gran Bahía. También tienen puntos fuertes como el de innovación y tecnología y el de servicios financieros. En el caso de servicios financieros, Hong Kong tiene una amplia experiencia internacional que acoge entidades financieras de todo el mundo, y quizás su rol más importante es que tiene más experiencia en acoger al ámbito internacional. Y quizás lo que trata de hacer es ser como un puente
hacia la economía china. Digamos que complementa el crecimiento de Guangdong, por ejemplo. La otra institución que quiero resaltar es el Hong Kong Trade Development Council. Esta institución también es bastante experimentada, fue creada en 1966. A diferencia de Invest Hong Kong, se preocupa más del comercio. Tiene 50 oficinas en todo el mundo y actúa como las oficinas de cualquier país. Normalmente los países, por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros tenemos oficinas comerciales en prácticamente todas las ciudades en donde tenemos embajadas o consulados generales. En el caso de nuestra oficina comercial, estuvo situada en Hong Kong. A consecuencia de la pandemia y entre otros motivos, debió trasladarse hacia Bangkok, pero sigue teniendo funciones en Hong Kong, ¿no? Entonces, esta oficina es un símil de esa figura gubernamental. En América Latina, en Sudamérica tiene 2 oficinas, en Chile y Brasil. Y algo interesante es que en condiciones normales, fuera de la pandemia, prepara misiones de estudio. Estas misiones exploratorias lo que buscan es abrir mercados de países que aún no han explorado. Por ejemplo, cuando yo llegué y asumí como cónsul, una de las primeras comunicaciones que recibí fue de esta oficina para mencionarme de que estaban interesados en realizar una misión de exploración hacia Perú. Lamentablemente luego fue imposible y se ha visto pospuesta por obvias razones. No obstante, queda pendiente. Así que Hong Kong igual promueve su relacionamiento con otros países. Hong Kong también maneja una serie de tratados de libre comercio, que si bien en la figura Hong Kong mantiene una serie de beneficios tributarios, se preocupa por tener estos tratados de libre comercio, ya que puede lograr así el ingreso de mayor cantidad de productos que normalmente pueden estar tasados en Hong Kong. Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos la propuesta de Hong Kong de suscribir un tratado de libre comercio que está también en proceso, esperamos que en algún momento pueda negociarse. Nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, con el pisco. Las bebidas alcohólicas de mayores, me parece que mayores de 12 grados, tienen que pagar una tasa acá. Entonces, por ejemplo, en ese caso, esto nos ayudaría muchísimo, como es con el caso de Chile. Chile tiene un tratado de libre comercio con Hong Kong, que en este caso, Chile, un gran productor de vinos, le ayuda muchísimo. Le ayuda muchísimo a poder exportar el vino chileno hacia Hong Kong, y eso es algo muy positivo para esos países, ¿no? El esfuerzo que tiene esta institución es notable, porque a pesar de las restricciones causadas por la pandemia, sigue promoviendo una serie de actividades que, como verán, por ejemplo, están activas. No necesariamente todas van a ser presenciales, lo más probable es que todas sean semipresenciales o en su defecto sean virtuales, pero yendo más hacia los intereses de la Gran Bahía, promueve temas como joyería, moda, marketing, tecnología. Por ejemplo, en abril tiene actividades como textiles, objetos para la casa. En general, promueve muchísimo el comercio internacional. Y es notable porque en esta coyuntura es muy difícil congregar ferias o por lo menos tener la apertura que tuvo Hong Kong entre 2018 e incluso 2019. Bueno, acá también tengo un pantallazo de esas actividades, pero a grandes rasgos esa es la actividad en estos momentos de Hong Kong dentro del marco de la Gran Bahía. Eso es todo por el momento. Espero las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.
Al final de la exposición ya estaremos iniciando con la ronda de preguntas. Listo, Muchas perfecto, gracias. gracias. Bueno, continuando con el webinar, en breves segundos nos acompaña Frederick Bravey, gerente de desarrollo comercial en Shenzhen Valley Ventures. Frederick tiene una amplia trayectoria en la industria tecnológica, desde startups hasta gobiernos, ¿no? Posee sólidos conocimientos del panorama actual de los negocios en China. Frederick, welcome. It's a pleasure to have you with us. You can start when you are ready. Frederick? Great. Hello? Okay, you can start. Wonderful. Yes. When you are ready. Thank you. Thank you for the introduction, and thank you to the hosts for having me. I'm the head of international marketing and public relations for SEV, and we are an end-to-end engineering and manufacturing company. If we look back to the 80s and 90s, when Shenzhen was becoming a special economic zone, it was always a very one-way flow. And this was China's determination to open up to the rest of the world. However, that one-way flow was always China shipping out, exporting goods. But the Greater Bay Area region is going to act in a new dimension. It's going to become a two-way flow system, where now foreign companies can find what they need within the Greater Bay Area region. Foreign companies will be able to find resources, expertise, infrastructure, everything that they need as a company to expand across the rest of China. And this can all now be found within the Greater Bay Area region. And when we look at Shenzhen from the 80s and compare it to today, we have seen extraordinary growth across the region. And I believe the Greater Bay Area, the GBA, currently is how Shenzhen was in the 80s. So by 2050, we should see similar results, exponential growth. And many people will describe the Greater Bay Area as the new Silicon Valley. However, I disagree to a certain extent. But instead, the GBA is still a manufacturing hub. China has already lost its advantage of cheap labor. There is now a higher standard of living across the region. House prices are very expensive to attract low-paid workers. And even within the manufacturing industry, the margin of profit is not as high as it once was. So China only has one option, and that is to invest. And this is what we're seeing today, is to invest more into building an innovation hub. They must transition themselves from only being producers to becoming leaders in technological advancement. And we are seeing this transition slowly happening with companies like DJI and Huawei and Tencent. And in order to be classified as a Silicon Valley, a region must show leadership within new technology. And this will be one of China's biggest pain points that they have to achieve in order to stay strong economically. And if we look back through history in the 20th century and the origins of the made in insignia, like the made in China, the made in Germany, the made in England, this insignia was actually invented by the British.
And it was designed because in history, it was the Germans who were taking IP and exporting low quality goods, low quality products. And so the British required all German products to have a made in Germany sign on their products so that the British people can determine what was high quality and what was not. And through the years, this made in idea had migrated from Germany to the United States, to Japan, and now in China. But today, if we look at Germany, US, and Japan, these have become industrial leaders in technology. And history repeats itself. And so this is what's happening in China today. And they are transitioning into an advanced technological hub. When we look at an economy like South Korea, we see that it is evenly distributed and well-balanced economically. And statistically, we see similar statistics within the Greater Bay Area region. However, when we tear the GBA apart, we begin to uncover that it is actually a direct mirrored image of China's economic structure. It is comprised of tier 1, tier 2, tier 3, and undeveloped cities, all within the GBA. And what this means as a foreign company, or as a startup company, is when you come to the GBA, you can deploy your solution and use it as a pilot testing platform before expanding across the rest of the region. If you're able to deploy your solution successfully in a tier 1 city within the GBA, you can replicate that success across other parts of China, other tier 1 cities. If you as a company are able to successfully expand and grow across these tier 1, tier 2, tier 3 cities, then you will find similar success when expanding and opening across the rest of China. I say that if a company, a startup or a corporate can make it in the GBA, if they can find success within this region, then they can make it across the rest of China. And as you all know, data collection is a lot less sensitive within China. And data is the crude oil that drives intelligence in artificial intelligence. As a software and AI company, you are able to harness this abundance of data in China much easier than in any other foreign nations. The Chinese people as a culture are more open to giving away their personal data in return for convenience. It is actually the Chinese people who have the say. You can take companies like Senstein, and they specialize in facial recognition to combat crime. And they have grown exponentially fast due to this abundance of data. So as a foreign company, you're able to gather these types of data, or the data that you need, so long as it's in line with the Chinese people. And you're able to grow much faster due to this resource. So our vision over the next 30 years and what we're seeing today is that hardware products or hardware in itself is no longer the core value of a product. It is the software and AI that drives them.
And a lot of our international clients are software and AI driven, but they need a hardware vehicle to deliver their software solution. And nowhere else on earth is there such a strong ecosystem of hardware development than the Greater Bay Area region. So these software and AI companies come and utilize the GBA to help design, develop, and build that hardware vehicle. Many of our clients start out in solving a problem within the B2B space before they begin readapting their product and creating it into a consumer. And so one of the trends that we're seeing and what we'll see in the future is that B2B products usually come first. Consumer devices then follow. Recently, we partnered with the Capgemini Group. They are one of the largest IT software companies in the world. And this is a perfect representation of how a foreign company is utilizing that two-flow system I mentioned previously, where a Western company has successfully entered the GBA and utilized the resources and infrastructure within the region. As Capgemini are specialists in IT and software solutions, they have partnered with our company, SVV, and we specialize in hardware development. And by bridging the two companies together, we are able to offer a well-balanced end-to-end software and hardware solution to all of our clients. A good quote from the CEO of Capgemini China is that in the GBA, Eastern expertise meets Western expertise. Software finally meets hardware. And together we are able to create entirely new innovative devices and expand into new businesses. The idea behind all of this is that as a startup company, as a corporation, as being very westernized, we see the West as leaders in software and artificial intelligence. But by merging the software and AI expertise with the GBA's resources, hardware development, ecosystem, supply chain, manufacturing, they are able to create more robust, durable, and new innovative devices much faster. Our platform and what we offer is an echo of what you'll be able to find within the Greater Bay Area region. There are specialists in mechanical engineering, logistics, firmware, supply chain. The GBA has an incredibly integrated ecosystem across the region. And so we have harnessed all of this expertise and built a platform around it so that we can offer it to all of our international clients. But innovation always has high risks. No matter where you are in the world, when you are innovating, you're always going to have this issue from your prototyping through to your manufacturing. This is where you're likely going to fail. And so we have developed a platform designed specifically to support innovation and entirely alleviate the strain of hardware development. As a company, when you are trying to find the perfect ecosystem
that is able to assist you in getting a product finally to the market, the GBA acts as this solution and offers one of the highest chances of success. So regardless of our platform or someone else's platform, the GBA is able to support your product development lifecycle and give you the highest chances of getting to the market. Our clients consist of 3 categories, and each one of these categories have very specific pain points that they need solving. For startup companies, it is resources, infrastructure, expertise. This is one of the problems, one of the biggest problems that startup companies face. And a lot of the startup companies that we work with, they are very software background, very AI type of background. And I have met numerous software engineers, and their age are relatively quite young. And they're able to do amazing things, create amazing algorithms, amazing software, great code. But it's different in hardware. In hardware, you learn through years of experience. And these software founders struggle. They don't understand the development process of a hardware product. And so they can use our engineers, our resources, our infrastructure to build the hardware for their software solution. Corporations are not entirely restricted by resources, but instead they are restricted by speed, by time. One of our European corporations were predicting an over 3-year life cycle for one of their products. After coming to the GBA, after working with us, we brought it down to 7 months, which is an extraordinary amount of time saved. And over 90% of corporate innovation devices never get to the market. 90% fail. And so if corporations are spending 3 years on failed devices and products, that's a tremendous amount of resources. And this can also apply to startup companies as well. You are able to fail or succeed much faster within the GBA region than in any other part of the world. Universities, they sit on a lot of intellectual property. They sit on a lot of research. But the problem is that universities are unaware on how to commercialize their IP or their research into viable business models. And I have a few examples on how we've solved this. And so we help universities transition from research into a business. We help commercialize them. And our ecosystem is most certainly an abundance across the Greater Bay Area region. Within the GBA, as a company, you'll be able to find government support, other startup companies, incubators, venture capitalists, accelerators, universities. There is a very
robust, very integrated ecosystem. And SVV is deeply rooted into the GBA ecosystem. And so what we're able to do is when we have a corporate device that we need to assist them in, and we don't have the expertise, we are able to invite the expertise and assist us in developing that device, product, or solution. And because we've worked with numerous startup companies, if there is a problem that a corporate is looking to solve, and there is a startup company working on that technology, we can bridge the gap between them. And so by bringing together all of our resources and our entire ecosystem, we are able to create one complete solution and offer it to all of our international companies and startups. This is an example of how we worked with a university. And we are developing a device for a water monitoring company. And they are looking to detect pollution in the drinking water. But the idea here is not about the device itself. Instead is when you are detecting this pollution in the water, you need certain chemicals. And SVV is not a chemical company. But there was a professor in a university who had research into these chemicals. And so we brought him in and we transitioned his research into a viable business. This is one example. Another university example, but this is actually, in fact, one of my projects, and I'm part of the team for this project. Very fascinating device. And at the Peking University, the Beijing University, there was a professor and a doctor who believed that we can predict earthquakes. And in order to predict an earthquake, we need to collect a huge amount of seismic data. But they were unaware on how to collect this data. They know they needed a sensor, but they didn't know how to build one. And so we partnered with the Peking University and we designed, developed, and built and manufactured this sensor. Today, we have deployed over 300 of these sensors across Sichuan and Yunnan. And they can now predict earthquakes 7 days in advance with a 75% accuracy rate. And that is increasing. So very, very interesting product. But the idea here is that we are able to bring together our resources, partner with universities, and develop technology such as this. These are other projects that we have worked on. I'm not trying to advertise our products in any way, but the idea here is that a lot of these products are software driven. They are software devices, agriculture, LiDAR for autonomous driving, surgical robotics, medical tech. They are, the core value of these products are software. But more than likely, almost none of these products would have gone to the market if they had gone and done it on their own without using the Greater Bay Area's structural resources and expertise. Okay, thank you. Thank you very much. Thanks again to the hosts. If anybody would like to get in contact with me, this is a WeChat code, or you can send me an email. Thank you very much. Thank you, Francisco. Thank you for your presentation. Muchas gracias a los dos expositores. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas.
Denme un segundito. Francisco, ¿cómo estás? ¿Te tenemos en línea? Si no, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. A ver, quienes deseen participar pueden hacerlo vía el chat o pueden también levantar la mano para hacer la pregunta de forma directa a los expositores. Ahora vamos a tomar unos minutos para poder recibir las consultas. Ya hay una pregunta para Frederick. Acá está. Frederick, there's a question for you from David. Well, first he's saying thank you for the presentation. And his question is, you mentioned the growth you expect at the GBA in the area of software and artificial intelligence. Do you believe that Chinese cloud providers like Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu may have a bigger share of the market dominated by Amazon, AWS, Google, or Microsoft? Just to confirm the question, you're saying, do Chinese cloud providers have a larger share of the market compared to Microsoft within China or internationally? I believe that it was in China. Or maybe you can answer both internationally also. Sure. When we look at cloud providers like Tencent, Alibaba, Ali Cloud, I think it's called. Yes, of course, there is quite a distinction between what type of services, internet services, can be used in China compared to international companies. Now, we already know this. Google is rather restricted. I believe Microsoft are having issues here. So for market share in the cloud, yes, I would say that the Chinese companies have a larger share. But when you dig deeper into these companies, they are looking at expanding into numerous different markets. You look at Tencent, who are into gaming and all these types of things, and this type of infrastructure. Telecommunications, I believe, are slowly becoming something. When you look at companies like Huawei, who are going to be shutting down their mobile phone manufacturing and moving into the IoT space, yes, there are large amounts of, I would say, the Chinese cloud providers do have a larger market share. But when it comes to IoT devices and other parts of what these companies are going into, they are slowly losing part of that battle. IoT devices fighting against Apple, Tesla fighting against, I believe Huawei are bringing out their own car as well. Tesla breaking into the market here. And so they are trying to regain control over these new markets. I hope that answers your question. Thank you very much, Frederick. Yeah, I think. Tenemos otra pregunta. Sí. Tenemos otra pregunta. Gracias. Thank you, Francisco. Frederick, perdón. Tenemos otra pregunta de Leonardo. Hola a todos, muchas gracias por la exposición a Francisco y Frederick. A ver, una pregunta para Francisco. Esta pregunta va dirigida a Francisco. Desde su posición, ¿cuáles son las oportunidades que considera existen para el intercambio entre Hong Kong y Sudamérica? Leonardo, desde Argentina. Francisco, ¿nos escuchas? El audio. Sí, danos un segundo, Francisco. Ahorita te activamos el audio.
Ya, ¿me escucha? Ya, perfecto. A ver, entonces, muchas gracias por la pregunta, Leonardo. A ver, desde tu posición, ¿cuáles son las oportunidades que considera existen para el intercambio entre Hong Kong y Sudamérica? Bueno, en verdad es una amplia gama de situaciones, de opciones que tiene Hong Kong para poder cooperar con Perú, o perdón, con Latinoamérica en general. Hong Kong es una ciudad muy abierta al mundo. Hay muchísima inversión extranjera. Conozco inversores y bastante comercio de países latinoamericanos. Ciertamente el rubro, quizás uno de los rubros más grandes es el rubro alimentario. No obstante, también la exportación de tecnología es un importante rubro, pero creo que hay una amplia gama de aspectos que podría promoverse para cooperar entre Hong Kong y Latinoamérica, Sudamérica en general. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de Flor León. Francisco, también esta pregunta va dirigida a tu persona. ¿Considera que las startups especializadas en EdTech tienen oportunidad en Hong Kong? ¿Cuáles serían las oportunidades más relevantes? ¿Financiamiento? ¿Intercambio de conocimientos? Sí, definitivamente. Creo que es uno de los campos más importantes en los que Hong Kong está invirtiendo mucho dinero. Han habilitado, si no me equivoco, hace unos meses han habilitado un programa de apoyo, subvención económica a proyectos que tienen que ver con tecnologías para la educación. También me parece que cuentan con 12,000, a ver, justo lo había anotado, hay un fondo de 12,000 millones de dólares que está, bueno, Hong Kong está apostando por promover proyectos. Me parece que son fondos concursables. Eso es desde el lado gubernamental. Ahora, desde el punto de vista privado, sería cuestión de evaluarlo conjuntamente con las universidades o en qué sector específicamente podría contribuir esta tecnología para la educación, si es la educación superior, inicial, porque sí hay mucha inversión para esos temas en Hong Kong. Y más aún ahora que están intentando superar sus barreras económicas y la recesión que, bueno, vienen enfrentando ya desde hace 2 a 3 años, más o menos. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta. Ha salido premiado el día de hoy. Diana Alexandra tiene 2 preguntas. ¿Consideras bajo la situación actual de Hong Kong es posible se puedan reanudar posibles estudios de inversión con Latinoamérica? Ya, a esa primera pregunta es no, por lo menos no presenciales. Y lo que busca, por ejemplo, el HKTDC, la Oficina de Comercio, es realizar los viajes a los países y estudiarlos y ver las posibilidades de inversión. Entonces, por lo pronto, a mí me parece que ese tipo de intercambio, de análisis de mercados, inversión, no es posible. Ok. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Las organizaciones de las que nos hablaste en la presentación que buscan inversión son públicas o privadas? Yo me he enfocado más en los fondos públicos. Públicos. A partir del gobierno, sí. Ok, ¿y cómo es su acercamiento a los gobiernos extranjeros, con los gobiernos extranjeros, no? Sí, o sea, hay un acercamiento bastante grande porque, bueno, estas 2 instituciones que yo había mencionado son instituciones del gobierno que actúan como cualquier oficina de algún país. Por ejemplo, en el caso de Chile es Invest Chile, o en el caso del Perú es PROMPERÚ, y así en otros países. Ahora, por ejemplo, la Cámara General de Comercio de Hong Kong es muy activa y tiene diferentes mesas geográficas
por ejemplo, tiene una mesa específica para América, para las Américas, y también tiene mesas para Sudamérica, para Perú, para Chile, y así para Europa, Medio Oriente. Entonces, por ejemplo, a partir de la Cámara General de Comercio se puede generar algún tipo de sinergia, indudablemente. Ahora, la inversión privada me parece que es un poco más limitada, por lo menos ahora que Hong Kong como gobierno está intentando promover su propia imagen, reconstruir su propia imagen, que se ha habido disminuida, deteriorada. Entonces, me parecen interesantes las opciones que se están promoviendo desde el gobierno de Hong Kong. Muchas gracias, Francisco. A ver, veamos si hay más preguntas. There is two questions for Frederick from Luis Felipe. He's from Ecuador. So in one of your slides, you mentioned that you provide certifications. So being a platform that connects the startup, business, and providers, what kind of certifications can you provide? And the second question is, does the platform guarantee quality control of the prototypes, such as testing for EMI or SAR in electronic products? I would be very interested in the platform, if the platform can provide certifications for products to be sold in Canada. Yes, that's a very good question. So to answer the first part of that question is that we are not a company who can issue certification. However, when we begin working with a project, especially startup companies, we usually go through with the team what certifications they require. And we have an entire certification testing facility in-house. We cannot issue certifications, but we can pre-test through your prototyping and your development to ensure that when we submit it for certification, it will be successful. And I think that pretty much answers your main questions. What I can do is, I believe on our website, we have under resources all the testing equipment that we offer. This is from waterproofing to this. There is an entire list of different types of certifications, but a lot of the companies who we have worked with have gone on to get their FCC or CE approval. TELAC, I think, is one of them. So I'm personally not an engineer, but we do pre-certification testing for all of our clients. Thank you. There's another question from David Cecchini. Frederick, for you. Can you mention some examples? Can you mention examples on which accelerators have accepted Latin American startups into their programs? What are the requirements and what are the areas of applications? I guess this question is related to, because in one of your slides you mentioned that you have a whole ecosystem, right? So that includes incubators, accelerators. So maybe you can mention, or maybe you know about some examples of Latin American startups. That's also a good question. There are numerous different accelerators and incubators, and I don't believe that there is a criteria about which country you're from. I have known one or two Latino startup companies in Shenzhen. We do have direct communication with accelerators like HAX. They seem to be one of the most foreign-friendly accelerator programs in Shenzhen. And in Hong Kong, you have companies like Brink. I believe they've been pivoting and changing their models. I'm not 100% sure on the criteria to join, at what stage of the company you should be in. But from my knowledge, it is usually where you are at a
either a what's the right call it, a very basic POC stage, like a proof of concept stage. Usually they will accept you in, but of course each accelerator and incubator have their own types of criteria before they invest into your company. But if you are interested, I think there's a lot of resources out there on the web about the GBA and all their accelerator programs. But if you would like me to give more in depth about our resources, you can send me an email and we can have a chat. Thank you. Okay. Tenemos otra pregunta de César Bustos. Él consulta en relación a si están aceptando latinoamericanos en las universidades de Hong Kong. ¿Qué posibilidades hay para los expertos en lengua y cultura que se conozcan mejor América Latina en Hong Kong? Como hacen algunas universidades en donde trabajé en Hangzhou? Hable un poco de él, las posibilidades, ¿no? de poder las posibilidades de poder trabajar. O sea, sí es, ¿me escuchan? De acortar el conocimiento, quizás, ¿no? Sí. Claro. Sí, bueno, conozco varios casos de profesores. Me parece que las dos universidades que más aceptan, que tienen también centros de estudio de América Latina y de lengua española, son la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Hansen, donde conozco profesores latinoamericanos. También me parece que han abierto hace poco un centro de estudios latinoamericanos en la Chinese University. En todo caso, sí hay opciones. Bueno, lamentablemente la coyuntura no facilita mucho los viajes. No creo que eso sea impedimento para que se puedan presentar papeles, generar las conexiones, buscar la forma de entablar algún tipo de conversación con las universidades, pero los viajes, por ejemplo, para esta coyuntura son muy limitados. Ok, Francisco, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. There is another one for Frederick. Yes. Check. Does SBB platform include intellectual property services for protection of our products? Was that internet protection services? Intellectual properties. The question is about if, because your platform, SBB platform, includes a lot of services, right? So if one of them intellectual property, this is related to know if you can also provide this service for the protection of the products of startups or entrepreneurs. I see. Oh, intellectual property. My apologies. Intellectual property, yes. But we don't specifically offer that service. We don't, but it's actually quite a straightforward process in China. In fact, if IP is a concern of companies, they must also know that China has done remarkably well at beginning to enforce the law much more aggressively. And as I mentioned through my presentation, they are looking to transition from manufacturing into a global leader in technology. If they are branded constantly as an IP in IP theft, they will usually never make it or attract new entrepreneurs to the country. And I'm not sure where you can go, but if you wanted to dig very deep into this, you can see on the public sector the cases won by foreign companies against Chinese companies who had stolen intellectual property. China are doing remarkably well. And but as a platform, we do not register for your IP, but it's quite a
straightforward process. And we do have partners who can assist our companies in this. Understood. Thank you. Tenemos una última pregunta de Olga Timoteo. ¿Existe un programa que impulse desde el gobierno que los resultados de investigación salgan al mercado y se genere emprendimiento de este tipo? ¿Cuál sería el camino? No estoy- Bueno, estoy- para el caso de Hong Kong, he visto varios casos de emprendimientos, pero que han sido presentados, o sea, proyectos que han sido presentados a través de universidades. Por ejemplo, hace una semana me reuní con una compatriota peruana que estaba trabajando en un proyecto con la CTU. Tenía que ver el proyecto, por ejemplo, en este caso, no especifica exactamente qué tipo de proyectos, la pregunta, pero en este caso eran proyectos vinculados al COVID-19. Eran unas cámaras de aislamiento personales de bajo costo que, están a puertas de producirse en la Universidad de Hong Kong, en la CTU, perdón. Entonces, no sé tanto a qué tipo de proyectos de investigación se refiere, pero en general, en todo caso, serían más indicadas las universidades. Ok, Francisco, muchas gracias. Bueno, creo que ya nos tenemos más preguntas. There's ¿Correcto? one last question for Frederick. Sí, ok. This question is from Flor Leo. As you said, data is the base of the development of AI. Nowadays, people doesn't feel comfortable sharing personal data. What tips, advices, suggestions would you give to Latin Americans, entrepreneurs, institutions, consumers to face the mindset barrier for sharing personal data? That's quite a big question. Any advice? Good enough. You're entirely correct. The Western countries as a culture have a very individualistic type of point of view in the world. They're very individualistic, but but China is a collective type of mindset. And so the Chinese people, as I mentioned, as a culture, they are very much open to giving away their data. It's okay. They're happy with this. Even in industries, they are happy to, so long as it's in return for convenience and not being used for anything bad, of course. But then we look at the West, and in my opinion, I don't see any ways in which our views and our individualism is going to be open to giving up our personal data. You see technology such as the blockchain popping up, and this is entirely designed to make people anonymous. So as a company, you're absolutely right. It is going to be a struggle, but you can utilize the benefits of China. And one of them is this data collection. But to convince people to give up their data, I'm unable to answer that question. It's a very hard question, but thank you very much for your insights. Ok, ahora sí creo que ya no tenemos más preguntas. Thank you very much for your presentation, Frederick. Francisco, muchas gracias por tu participación. Para nosotros ha sido una gran oportunidad en realidad tenerlos aquí. Desde el Centro de Innovación y Emprendimiento les agradezco haber compartido la sesión con nosotros y espero verlos pronto en una próxima oportunidad. A todos los que nos han seguido en este webinar, muchas gracias por la participación. Estaremos próximamente comunicándonos para la emisión de los certificados y finalmente pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
Gracias. Thank you. Thank you, Gracias. Frederick. Hasta Gracias, pronto. Francisco. Very much, Frederick. Good night. Good night. Thank you. Bye bye, everyone.